Y ya estamos con una gran amiga, que es la licenciada María Rosa Vanela, que es fonoaudióloga. Con ella vamos a hablar acerca de la técnica vocal para el canto y también para aquellos profesionales que utilizan, ¿no es cierto?, la voz, que pueden ser los maestros. Bueno, ella ya nos va a explicar. Y minutos antes de salir al aire estábamos recordando, María Rosa, que desde el año 95 nos conocimos, ¿no es cierto? Nuestro primer programa juntos fue en agosto del año 95. Exacto. En la radio. En el Hospital Santoyani. Hospital Santoyani, así Bien, es. Así que son muchos años que estamos juntas. Y bueno, hablando de la voz, de la importancia de la respiración, contame. Bueno, cuando hablamos de la voz del profesional o de los cantantes, las medidas de la profilaxis no difiere de cualquier otra persona que no tenga a la voz como su herramienta de trabajo. Pero cualquier persona, ya sea en un ámbito familiar, laboral, social, necesita comunicarse. Sabemos que la voz y el habla son superestructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene órganos ni sistemas propios, sino que la laringe, que es lo que tenemos nosotros acá, que en el varón se nota más, con el cartílago tiroides, la famosa nuez de Adán. La nuez, exacto. Bueno, es un cartílago así como este de la oreja, la laringe que tenemos acá. La función primitiva es la respiratoria o ventilatoria, que tiene que ver con preservar la vida. También tenemos la función de la digestión, de alimentarnos, porque tiene una tapita esta laringe, este tubo cartilaginoso que tenemos acá, que es una tapita que hace que el alimento, cuando lo masticamos, pase por la faringe, que es una parte del aparato digestivo. También tiene la función esfinteriana de abrir y cerrar. También cuando se hace así mucha fuerza, sobre todo los que levantan pesas o levantamos algo pesado, es como la fuerza va acá también. El lugar donde se juntan las cuerdas vocales, que por donde pasa el aire, se llama glotis. Hemos escuchado alguna vez, uy, tuvo un edema de glotis, casi Exacto. Se muere ahogado. ¿Por qué? Porque ese lugar, para que pase el aire donde están las cuerdas vocales son músculos revestidos de mucosa, que van desde ese cartílago que hemos nombrado, el cartílago tiroides, hacia atrás, se insertan en otros dos cartílagos que se llaman aritenoides. Entonces, son así, se abren y la pongo así porque está desde de acá para atrás, abren y cierran. Cuando se abre, pasa el aire. Si eso se hincha, no deja pasar el aire, caramba, puede tener que ver con la preservación de la vida. Entonces, primero respiramos, nos alimentamos, después viene la voz y la palabra. Entonces, cuando hablamos de superestructura queremos decir eso. Y a veces cuando decimos cómo cuidarnos, hay mucha diferencia, difiere lo que hace un profesional de la voz con una persona, un individuo cualquiera. No tanto. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar esos músculos revestidos de mucosa? Todo lo que irrita cualquier mucosa, como por ejemplo el ojo, la nariz, la boca, también irrita las cuerdas vocales, que si bien están más adentro, también se irrita. Si yo tomo una bocanada de aire, acá lo tomé como vino, sin filtrar, con todas las partículas que pueden perjudicar esas mucosas. Entonces, por eso tratamos que la ventilación, la inspiración sea por nariz, que es el filtro que tenemos en la cara. Y no es la manija de la cara. No es la manija de la cara. A menudo lo decís, exacto. Como hemos dicho muchas veces, no es la manija de la cara, es para que el aire entre humidificado, libre de impurezas y a la misma temperatura estemos donde estemos. A veces, porque muchas personas tienen la mala costumbre, el mal hábito de respirar por la boca. Claro, a veces es un mal hábito, a veces no les queda otra porque tienen alguna cuestión obturada o de alergia. Bueno, por eso, cuando es hábito, cuando esto está la vía libre, que eso se puede ver, el otorrino lo ve, y también algunas pruebitas que nosotros hacemos para ver si está la vía, si está viable, si puede inspirar tranquilamente por nariz, se debe inspirar por la nariz. Ahora acá la gran pregunta que a veces viene, y bueno, pero cuando cantamos, se llama robamos, tomamos aire por la boca, ¿por qué? Porque entra más rápido y a veces hay cosas que no nos da, sino los tiempos para poder emitir la voz cantada, sino robamos, no tomamos aire por la boca. Yo estoy hablando en una conversación o cuando vamos por la calle o cuando estamos mirando televisión con la computadora, siempre por la nariz. Lo que pasa es que uno cuando habla... Aparte el cantante tiene una técnica especial para aspirar por la boca, claro, ¿no? Los cantantes cuando se trabaja con un cantante, están los tiempos, cuando se vocaliza, por ejemplo, yo insisto
por lo menos lo que sugiero, es la respiración a predominio nasal. ¿Por qué digo a predominio? Porque a veces, repito, hay que robar un poquito de aire por boca porque si no, no se llega. Bueno, entonces, el cuidado, por ejemplo, notamos cuando estamos a lo mejor tirando algún desinfectante, un insecticida, o a veces los desodorantes de ambiente, que nos irritan los ojos, la boca. Eso también puede producir irritación a nivel cordal, o sea, de la mucosa que recubre la cuerda vocal. De eso tenemos que cuidarnos. Ni hablar del cigarrillo. Sí. El cigarrillo no solamente irrita las cuerdas vocales, sino que puede aparecer patologías específicas provocadas por el humo del cigarrillo. Uno de ellos es el edema de Reinke, Reinke, que es un patrimonio de los fumadores. Es una edematización de esa mucosa, del espacio virtual entre la mucosa y el músculo, que muchos fumadores generan ese tipo de patología que tiene resolución quirúrgica. Después también está la rehabilitación foniátrica, el abordaje terapéutico a través de la fonoaudiología, porque claro, esa mucosa, incluso después de la cirugía, esas cuerdas quedan un poco deterioradas y hay que rehabilitar para que se normalice la función fonatoria. El aparato fonoarticulatorio, que tiene piezas fijas y móviles la mejilla, la lengua, las cuerdas vocales, las bandas ventriculares, están las cuerdas de arriba, hay unos repliegues musculares que antes se llamaban cuerdas vocales superiores o falsas cuerdas, decimos falsas cuerdas vocales. Falsas cuerdas, que en algunos libros están, y ahora se dicen bandas ventriculares. Y quiero decir algo que lo venía pensando y no quiero olvidarme. ¿Sabes quién fue el que inventó el laringoscopio? A ver, ¿no? Esto quiere decir que tanto la ciencia como el arte siempre van de la mano y desde hace muchos años que van de la mano. Lo inventó Manuel Patricio García en el año 1855, que era un gran barítono, una familia de cantantes, además él fue adiestrado por su padre, sus hermanas también cantaban, y él quería saber cómo se producía, de qué manera. Porque claro, con la disección de animales no se veía la parte móvil. Y él con el espejito, que el espejo de García, que se mira redondito, entonces se miró las cuerdas en fonación. Así que bueno, fíjate vos que ya no está. A veces dice, bueno, voy a practicar canto porque tengo tal o cual problema. No, momentito, acá vamos esto es un tema que vos viste que es recurrente, que muchas veces... se la mandan a estudiar canto en vez de una fonoaudióloga. Claro, a ver... Yo sé que por ahí alguien aparece, no, porque yo fui, sí, no hay casos individuos, somos individuos, personas, cada uno tiene su particularidad. Cuando hay una patología, ya sea orgánica o funcional, por ejemplo, ¿qué es orgánico en una cuerda? Lo que está dañado, el órgano, por ejemplo, un nódulo, que es un callo, ¿no es cierto?, por mal uso, pólipo, edema de Reinke, una rehabilitación, cualquier otro tipo de patología, eso es orgánico. Funcional sería un hiatus. Hiatus significa que las cuerdas están un poquito hipotónicas, o sea, flojitas, y no hacen aducción, o sea, no se juntan bien en la línea media para producir el sonido. Eso sería funcional. O sea, está todo bien, pero no llegan, están medio flojas, no llegan. Cuando hay una patología, primero me rehabilito y después canto. Pero también está la otra parte, que a veces uno está bien, está bárbaro, va a cantar, y aparece la patología. Suele suceder, y eso se llama disodia o disfonía del cantante. Entonces, por la mala utilización, digamos. Exactamente, porque no hay una técnica adecuada. Porque no se están impostando. No se está claro. Impostar la voz quiere decir colocarla en su justo punto medio, logrando el máximo rendimiento con el esfuerzo mínimo. No quiere decir imponer una cosa falsa, de ninguna manera. Todo lo contrario. Es la optimización de las facultades, las potencialidades de cada individuo. Entonces, viene esa persona que fue a hacer su entrenamiento vocal con un maestro de canto, y por ahí puede pasar que por una labilidad personal, por lo que fuere, no está haciendo las cosas bien. Entonces, también recurre al profesional de la voz, fonoaudiólogo, que por supuesto debe también él estar entrenado en canto, en cuestiones también que tienen que ver con el dominio corporal expresivo,
¿Por qué digo esto? Porque el que no lo ha experimentado en su propio cuerpo difícilmente lo pueda transmitir en el otro. Recordemos que cómo es que tomamos los conocimientos, cómo rehabilitamos. Rehabilitamos a través de sensaciones que vienen por el canal auditivo, visual, porque te estás viendo y copiando el modelo, y las más importantes son las propioceptivas, las del propio cuerpo, las que uno siente que yo te puedo indicar montones de cosas, de sensaciones, practica esto, aquello, pero lo que sentís lo sentís vos. Entonces, si uno previamente no lo experimentó eso, va a ser muy difícil transmitirlo. Muy difícil. Vanela, tengo una pregunta. Por ejemplo, un estado de gran estrés, ¿te puede provocar una, digamos, difonía? Por supuesto, está la difonía, tiene un nombre propio, se llama difonía histérico-pitiática, el nombre no es muy agradable, pero existe, y puede ser en una forma aguda, por una cosa, un impacto emocional severo, o puede ser algo que sea, digamos, de manera crónica se manifieste. Es decir, el otorrinolaringólogo, que es al que siempre se debe recurrir para un diagnóstico de certeza, ve las cuerdas vocales, están blancas, nacaradas, preciosas, se juntan, pero el paciente no puede hablar, no le sale la voz. No le sale la voz, tiene un soplido muy característico. Los que estamos acostumbrados a las escuchar, maestras suelen tener las maestras tienen hipotonías, generalmente con nódulos, porque tienen, bueno, lógicamente que son... Refuerzan yo le digo que todo son, el tiempo. Claro, son los profesionales de la voz por excelencia, es un capítulo aparte en lo que es la fonobiología y la parte de la voz. Tienen mucho esfuerzo que deben, digamos, practicar. Técnica vocal, ¿para qué? Para lograr un volumen sostenido, un mejor soplo expiratorio. Soplo expiratorio es el aire que sale cuando uno inspira y sale a manera de sonido, le decimos soplo expiratorio. Para que eso tiene que ver con qué. Vamos a recordar un poquito las cualidades del sonido. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Frecuencia, sinónimo de tono o altura, que es agudo, grave, es eso. Tenemos intensidad o volumen, que es fuerte, débil. Y tenemos timbre. Timbre tiene que ver con la fuente que genera el sonido. Es decir, una nota que dura lo mismo, la misma nota escrita en el mismo lugar del pentagrama, esa nota con la misma duración, la misma intensidad, la ejecuta el violín, el piano, la cantas tú, la canto yo, y suena completamente diferente porque responde a la fuente que generó esa nota. Además, en las voces humanas, cada uno tiene su particularidad en la voz, y no hay voz más linda que la voz sana. El timbre es lo que caracteriza a cada individuo, a cada sujeto, que nosotros subjetivamente lo podemos clasificar en timbres claros, timbres oscuros. Generalmente decimos claros cuando son las voces más agudas y oscuros son las voces más graves, pero bueno, tiene que ver también con cuestiones, la clasificación subjetiva, identifica la fuente sonora. Entonces, el maestro tiene que practicar técnica para lograr hablar en las distintas frecuencias, tener mejor expresividad, manejar mejor el soplo expiratorio, el volumen, proyectar más la voz y trabajar también con su cuerpo. Nosotros aconsejamos siempre algún trabajo corporal que facilite el dominio neuromuscular y de la respiración, por ejemplo, técnicas de yoga, pues el hatha yoga, ashtanga, distintas pilates, lo que cada uno le quede más cómodo, que le ayude a vivenciar su propio cuerpo. Bien.